Yo estaba esperando la voz de Aura. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer estar aquí moderando esta mesa. La verdad que el Congreso desde ayer está teniendo unas exposiciones, unos debates y dando, sobre todo, generando debate e ideas en temas que son claves para pensar el desarrollo productivo en la provincia y, en definitiva, en el país, no solo en la provincia de Buenos Aires como corazón productivo de la Argentina. En la mesa que tenemos ahora para abordar es uno de los temas claves, creo, a lo largo de la historia y sin dudas con una enorme actualidad en este momento. El debate sobre la industria, la industrialización de los recursos naturales, la industria y su vínculo con los recursos naturales en el marco de la actualidad del RIGI, la verdad que nos pone frente a enormes desafíos, sobre todo porque es un debate sobre qué hacemos con nuestros recursos naturales. La Argentina es un país que tiene recursos naturales. Pensar el desarrollo de la Argentina sin los recursos naturales no tiene sentido, pero al mismo tiempo tampoco tiene sentido o tampoco puede pensarse una estrategia de extracción de los recursos naturales sin un real planeamiento del desarrollo que tiene que venir de la mano de los recursos naturales. Y eso, si bien parece una obviedad, como está muy de moda tener que volver a discutir lo obvio en este momento en la Argentina, así que lo vamos a hacer en este panel, entendiendo además en el marco en el que lo hacemos hoy con estas nuevas reglas de juego que nos está poniendo la realidad de este nuevo gobierno. Pensar la industria y los recursos naturales no requiere más que ver las experiencias internacionales. Eso también es importante, y sobre todo las experiencias internacionales de los países a los que entendemos que por ser desarrollados nos queremos parecer, pero parece que a este gobierno también le gustan. Entonces, la verdad que a veces parece que no miran lo que hacen los propios países a los que en la estrategia de crecimiento y desarrollo buscamos parecernos. Cuando se habla de el desarrollo de Noruega, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, más cerca acá de Chile, todas esas experiencias internacionales de países que cuentan con una gran cantidad de recursos naturales tienen en la estrategia que armaron de desarrollo ejes claves en los que trabajaron para estar parados donde están hoy. Esos ejes tienen que ver con desafíos importantes que tiene la Argentina en materia de capacitación de recursos humanos, en materia de desarrollo tecnológico, en materia de infraestructura. Pero lo que es interesante es que en cada uno de estos ejes, los países que les acabo de nombrar tuvieron políticas públicas muy claras y además tuvieron esos mismos desafíos, porque pareciera que cuando uno se plantea cómo hacer para desarrollar la cadena minera o qué hacemos frente a la enorme oportunidad que tenemos con Vaca Muerta con el desarrollo de los hidrocarburos, uno de los ejes que se plantea cada vez que se habla, incluso en los territorios, se dice, bueno, la necesidad de recursos humanos que va a haber de acá al futuro para poder tener el nivel de inversión que se plantea en estos sectores. Pero ese desafío es el mismo desafío que tuvo Estados Unidos, siendo hoy un país desarrollado, pero ya hace bastantes décadas. Cuando se planteó el futuro del shale, también tuvieron necesidades de capacitación de recursos humanos enorme y se plantearon una estrategia. Entonces, frente a esos desafíos, lo que tenemos que ver es qué hicieron esos países, y uno de los ejes centrales, también bastante disruptivo con este actual gobierno nacional, es que en todos los países hubo una enorme inversión por parte del Estado en todos estos ejes que estoy marcando, en infraestructura, en capacitación, en desarrollo tecnológico, junto con el sector privado, y hubo planificación. La infraestructura no llega sola. Esa idea de que el privado haga la infraestructura que necesita es la cosa más absurda que se ha escuchado en materia de desarrollo en todo el resto del mundo, y en particular en desarrollo productivo. O sea, Estados Unidos, que uno no podría pensar que le falta infraestructura en comparación, si se quiere, a la Argentina, se plantearon cómo hacer para desarrollar rutas, transporte de mercadería, transporte de personas, cómo hacer que las áreas que iban a explotar tengan infraestructura, educación, etcétera,
cómo planificar qué mano de obra se va a necesitar y qué trabajo y qué perfil de capacitación para los próximos 10 años. Y eso lo hizo el Estado, junto con el sector privado, sin duda. No es que lo hizo el Estado encerrado en una habitación, pero lo hizo el Estado. Entonces, hoy tener que estar discutiendo si necesitamos un Estado, cuál es el rol que tiene, cómo vamos a trabajar del Estado, de la mano del sector privado y los trabajadores para generar este desarrollo y este desafío que tenemos hacia adelante, parece que tenemos que volver a discutir si la Tierra es redonda, pero evidentemente hay que hacerlo, y hay que hacerlo no con una clave didáctica frente a la sociedad, porque también, o sea, hay que entender que todos estos desafíos se hacen trabajando con el Estado a la cabeza, con los empresarios al lado y con los trabajadores. No hay manera de generar una estrategia sin alguno de estos tres actores. Entonces, por eso para mí, la verdad que es un placer tener este panel para discutir dónde estamos parados hoy frente al RIGI, además porque justo cuando me dijeron que iba a moderar esta mesa y veo los actores y siento que es la misma mesa, estuvimos exactamente con Abel, con Héctor, también Fundar presente con Carlos ahí en la actividad, y con ADIMRA, aunque no estaba Helio, pero alguien que participaba justamente de desarrollo federal que tiene ADIMRA, que es una cámara que tiene mucha representación federal. Estuvimos en esta misma mesa debatiendo en Catamarca cómo hacemos para que el sector minero genere desarrollo productivo en general y en particular en las provincias donde hay minería. Pero esa era la idea y ese fue el panel que tuvimos. Bueno, estamos casi un año después, lamentablemente, volviendo a discutir si la Tierra es redonda, pero en todo caso no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir dando el debate, así que de eso se trata este panel, este lujo de panel que tengo, del cual, no del primer participante, pero me dijeron que por favor lea una adhesión, porque la Cámara de Proveedores Mineros estaba invitada, pero tiene una actividad justamente en el Norte Grande por el desarrollo del litio y tenían que estar ahí y no pueden participar porque si no justamente la Cámara de Proveedores de Minería era otro de los actores que iba a estar, así que permítanme que lea la carta de adhesión que hacen. Justamente dicen, lamentablemente por cuestiones de agenda previa se nos complica participar de manera presencial, queremos expresar desde la institución que esperamos fervientemente que Argentina ponga en valor las posibilidades vinculadas al desarrollo en materia minera, donde claramente sustentamos y promulgamos el desarrollo de proveedores de bienes y servicios a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, abarcando los 3 anillos, localidad, provincia y nación. Aspiramos a que las empresas promuevan el desarrollo de proveedores a lo largo y ancho del país, propiciando una fórmula virtuosa de participación de todas las empresas proveedoras de bienes y servicios, generando trabajo, oportunidades y mayor desarrollo industrial de nuestras pymes y empresas. Bueno, cordialmente el presidente de CAPMIN. Y bueno, y justamente, entonces digo, en el marco de lo que fue el RIGI, de la promulgación, digamos, de la sanción de esta ley, en la cual en lo que compete a la mesa hoy, estamos hablando de una ley que permite, como llegó inicialmente, permitía importar absolutamente todo, y ahora le agregaron una frase que parece de buenas intenciones, que es decir, bueno, tiene que haber una integración del 20%, si hay calidad, si hay voluntad, si hay una cantidad de condiciones, y si no, no importa, más o menos falta que diga, y esa es toda la incorporación de una cadena productiva, un desarrollo tan importante como va a ser, aparte en varios sectores y con inversiones que para sectores que se están planteando ni siquiera son tan grandes, y con una cantidad de beneficios de no liquidación de divisas, de ganancias, que tendríamos todo el panel para decir la cantidad de beneficios que tienen sin la menor exigencia y con una sugerencia de integración nacional. Bueno, ese es un poco el marco en el que estamos hoy, y ahí entonces voy a abrir el panel para que cada uno de los participantes nos dé un poco su punto de vista. Vamos a empezar con Carlos Freites. Es director de Recursos Naturales de Fundar, se especializa en políticas de desarrollo productivo en sectores intensivos en recursos naturales, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern Illinois, espero haberlo dicho más o menos bien, fue profesor adjunto de la Universidad de Itela y la Universidad de Burlingame, se desempeñó como consultor externo para gobiernos provinciales y nacionales en proyectos financiados por el CFI, el BID y el Banco Mundial. Carlos, adelante. Bueno, primero que todo quería agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación y además un poco celebrar que exista un Congreso y el tono de la discusión, un poco lo que mencionó Paula, me parece que son
discusiones súper importantes en un contexto sumamente adverso y es, digamos, es reconfortante, digamos, ¿no?, tener estas discusiones en común y ver que se siguen discutiendo estas cosas que son sustantivas y significativas, incluso en un contexto sumamente desfavorable. Digo algo respecto a mi presentación. Yo voy a hacer foco en el sector minero, si bien, digamos, el tema de la mesa es recursos naturales en un sentido amplio. En el sector minero y en el RIGI, y básicamente la motivación es que el diseño del RIGI estuvo muy motivado por demandas del sector, digamos, ¿no? Incluso el sector tuvo una participación importante en su diseño. Pero quienes les interese profundizar en el tema de hidrocarburos pueden consultar un trabajo que hizo el equipo de Paula Español el año pasado, muy bueno, sobre desarrollo de proveedores para el sector hidrocarburífero, que realmente es un laburo súper interesante. Bueno, para poner un poco en contexto la conversación, digamos, ¿no?, ¿qué cosas debería buscar uno cuando plantea un marco regulatorio para las industrias extractivas? Debería tratar de hacer tres cosas, digamos, ¿no? Primero, promover la generación de eslabonamientos productivos, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba quiere decir desarrollar proveedores, ¿no? O sea, que no sea solamente una actividad de enclave, sino que permita traccionar otro tipo de capacidades industriales, productivas, tecnológicas, empleo. Y también aguas abajo, que es básicamente el procesamiento de los recursos. La segunda cosa que debería intentar hacer es garantizar que el Estado cobre impuestos suficientemente en estos sectores. Estos son sectores que típicamente generan rentas y esas rentas muchas veces no tienen que ver con las decisiones de inversión de las empresas, sino con desarrollos del mercado internacional, ¿no? Sube el precio del litio de $7.000 la tonelada a $22.000 la tonelada y ahí hay una ganancia extraordinaria de la cual el Estado debería participar, sobre todo atendiendo de que se trata de un recurso no renovable y el Estado, digamos, debería proveer por el uso intertemporal de esos recursos, ¿no? En qué se van a invertir esos recursos para que una vez que no esté el litio, no estén los hidrocarburos, queden otro tipo de capacidades instaladas que sirvan, digamos, a las generaciones futuras. Y por último, un marco regulatorio, digamos, para las industrias extractivas debería otorgar garantías creíbles de estabilidad de los incentivos. Esto suena un montón, pero básicamente lo que quiere decir, este es el motivo. Estos son sectores que, por el volumen de capital que involucran y por la complejidad tecnológica que a veces involucran, generalmente se desarrollan a partir de la inversión extranjera directa. Y los inversores miran cuáles son las condiciones regulatorias del país donde van a invertir y piden ciertas garantías de que esas condiciones se van a mantener más o menos estables en el tiempo. Digo todo esto como para dar un marco al comentario sobre el RIGI. Digo acá muy rápido, ya lo dijo Paula, por qué es importante desarrollar proveedores nacionales. Básicamente la discusión acá es si el desarrollo de los sectores extractivos va a generar economías de enclave o por el contrario va a servir como un vector para el desarrollo nacional. Y como también dijo Paula, lo que uno ve en la experiencia internacional es que estos resultados virtuosos no se dan de manera automática, sino que lo que hace falta son políticas públicas que promuevan estos resultados y mecanismos de articulación, tanto al interior del Estado y entre niveles de gobierno, como entre el Estado y el sector privado. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico de cuáles eran los desafíos para desarrollar proveedores nacionales en la minería. Lo que habíamos encontrado era que faltaban incentivos en la ley de inversiones mineras, ¿no? Básicamente era una ley orientada exclusivamente a atraer inversión extranjera directa y no tenía ningún mecanismo para favorecer el desarrollo de proveedores locales. Esa falta de incentivos trató de ser sustituida por las provincias que sancionaron políticas de compra local y esas políticas, si bien eran virtuosas en cierto sentido para atraer actividad económica y generar empleo dentro de las provincias, también tenía problemas de escala. Básicamente privilegiaban los proveedores de las provincias, pero hay ciertas capacidades industriales que en el caso de Argentina están concentradas en otras provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, y entonces estas políticas de compra local eran medio una barrera de entrada para esas otras empresas que podían aprovechar estas oportunidades para crecer y escalar. Y lo que también encontramos es que, si bien hubo una serie de instrumentos de promoción para tratar de favorecer el desarrollo de proveedores nacionales, esos fueron menos efectivos en este sector específico de minería por cuestiones que podríamos conversar después, ¿no? Bueno, este era nuestro diagnóstico. Les anticipo, digamos, la conclusión, digamos, ¿no? El RIGI, digamos, nos lleva varios casilleros atrás respecto a esta situación que ya de por sí no era óptima.
¿Qué es el RIGI? Un régimen de incentivo para promover grandes inversiones. Esto es lo que se suele argumentar, digamos, ¿no? O sea, quienes ven algo en el RIGI, lo que dicen es, bueno, necesitábamos un régimen de grandes inversiones, el RIGI nos da ese marco para que estas inversiones se concreten y algunos proyectos que estaban en carpeta efectivamente ocurran, digamos, ¿no? Hay una enumeración taxativa de cuáles son los sectores, pero en la práctica es un régimen que está más bien pensado para industrias extractivas, ¿no? Minería, petróleo, gas, y el resto se incorporó medio tardíamente en la discusión en el piso. Otorga beneficios, una amplísima serie de beneficios, que algunos de los cuales voy a recorrer ahora, contra un requisito de inversión mínima de $200 millones y hay una serie de especificidades. Y esta quizá la única buena noticia del RIGI es que establece una ventana de oportunidad súper corta para ingresar al régimen, digamos, ¿no? Hay 2 años para ingresar al régimen y eventualmente puede ser extendido 1 año más. Es la única buena noticia porque es un régimen bastante destructivo, ¿no? De capacidades productivas y por lo tanto, digamos, la única buena noticia es que hay poco tiempo, digamos, para que genere esos efectos. Yo quiero recorrer qué dice el RIGI respecto a cada uno de los 3 ejes que mencioné. Uno de desarrollo productivo, uno fiscal y uno respecto a la estabilidad de los incentivos en el tiempo. Respecto a desarrollo productivo, como mencionó Paula, hubo un requisito que se incorporó tardíamente en la discusión, que es la exigencia de que los proyectos que quieren adherirse para obtener beneficios impositivos presenten un plan de desarrollo de proveedores locales del 20% del monto total de la inversión destinado a proveedores y que ese 20% se extienda tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación. Eso es relevante porque si no la etapa de construcción sirve para cumplir ese requisito. La incorporación de esto, ¿no? Que se haya incorporado un plan de desarrollo de proveedores locales, fue un resultado de la discusión pública, o sea, fue una corrección tardía a una ley que ni siquiera tenía esto y en la que incidió mucho la movilización por parte de las gremiales empresariales, digamos, ¿no? Para plantear, digamos, que la insuficiencia del régimen. Sin embargo, no es una verdadera política de desarrollo de proveedores. ¿Por qué no lo es, digamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice la experiencia internacional que mencionaba Paula? Que en general si uno quiere desarrollar proveedores en estos sectores intensivos en recursos naturales, lo que hace es condicionar fuertemente el acceso a los beneficios fiscales al logro de objetivos de integración local, o sea, de compra de bienes y servicios localmente, y que además esas metas sean progresivas en el plazo de desarrollo del proyecto, ¿sí? O sea, no solamente, o sea, una condicionalidad bien fuerte asociada al desarrollo de proveedores locales y que esa integración sea progresiva en el tiempo. Ese es, por ejemplo, lo que hizo Australia, digamos, con su sector minero. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Brasil con el desarrollo de la exploración de petróleos en agua profunda, digamos, ¿no? Fueron 2 países que establecieron fuertes condicionalidades asociadas al desarrollo de proveedores locales. Ahora, hacer esto, ¿sí? Requiere, digamos, 2 cosas, digamos, ¿no? Una compleja arquitectura institucional, o sea, requiere generar mecanismos de apoyo a la adquisición de capacidades por parte de las empresas para que efectivamente puedan ser proveedores de estos grandes proyectos mineros e hidrocarburíferos con estándares de calidad y tecnológicos, digamos, tales como requiere el sector, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que setear mecanismos de apoyo a que las empresas puedan adquirir las capacidades que se requieren para poder participar como proveedores en estos sectores, digamos, ¿no? Y eso supone un montón de cosas, supone financiamiento, supone el diseño de la política de ciencia y técnica, y sobre todo supone este elemento de condicionalidad. Gracias, Gala, sabía que esto me iba a pasar. El RIGI no tiene nada de esto, digamos, ¿no? Entonces, esta cláusula del 20%, digamos, básicamente no avanza, digamos, ¿no? En el sentido de generar proveedores nacionales. Y además hay cláusulas dentro del régimen que son contradictorias con este objetivo, entre ellas la prohibición de establecer condiciones de precios menos favorables que las del mercado a favor de los productores nacionales y los productores locales. Esto me parece que es lo más problemático del régimen en relación al desarrollo productivo. Voy a cerrar acá para no extenderme. Simplemente les digo que la contracara de esto es que
el régimen en lo fiscal implica una fuerte renuncia a cobrar impuestos en estas actividades por parte del Estado argentino. Y respecto a la tercera dimensión deseable de un régimen, que es la estabilidad en el tiempo, un régimen tan generoso que supone tantas concesiones y que no atiende para nada al desarrollo nacional y territorial, es un régimen que tiene inscripto dentro de sí mismo los motivos por los cuales uno debería querer revisarlo lo más pronto posible. O sea que tampoco cumple ese objetivo de otorgar una garantía creíble de estabilidad en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Me quedaron como 20 slides. Bueno, gracias, Carlos. Si la idea era que pudiera hacer una primera introducción, es que lo que pasa es que el RIGI tiene tantos elementos tan tremendos, porque que podríamos estar realmente no toda la mañana, sino toda la mañana y la tarde, y por suerte, gracias Gala, que me llamó la atención sobre algo. Me pidieron que las presentaciones sean de más o menos 10 minutos, pero bueno, ahí estaba el reloj externo, así que pido a las que siguen, así estamos en tiempo. Ahora me gustaría que te tome la palabra Héctor Laplace, que es el secretario general de AOMA, que es la Asociación Obrera Minera Argentina, oriundo de la localidad de Sierras Bayas, Olavarría. Desde 1983 se desempeña en diferentes funciones dentro de AOMA, bueno, siendo tesorero, en un momento secretario general en el 85-88, secretario administrativo 88-92, secretario adjunto de AOMA 92-2004 y desde 2004 es el secretario general del gremio y que sin dudas tiene mucho para compartir porque justamente el año pasado hablábamos del rol fundamental de los trabajadores en las necesidades de capacitarse para pensar el futuro que tiene la Argentina en estos sectores. Así que adelante, Héctor. Bien, gracias, Paula. Bueno, en principio lo que quiero es agradecer al gobernador, a Axel, a las autoridades de minería de la provincia que nos dieron la oportunidad, gracias Laura, que los trabajadores también podemos dar nuestra opinión y cuando se tocan fundamentalmente estos temas que tanto atañen y particularmente a nuestra actividad. Como decimos, a veces los argentinos nos dedicamos a hablar de todo un poco, pero generalmente conocemos alguna cosa en particular. Y si hay algo que nos animamos nosotros a hablar es de minería. Quien me precediera recién en el uso de la palabra, como bien decía Paula, con sobrados ejemplos sobre lo que implicaba particularmente la Ley 2476 de inversiones mineras, y que esto, sin duda alguna, por ahí no tenía un incentivo importante para los proveedores. Y esto es cierto. De todas maneras, me permito recordar que en 1993, cuando esta ley de inversiones mineras se votó por unanimidad de todos los partidos políticos que tenían representación en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Digo esto porque por ahí algún dirigente político distraído nos dice que entre gallos y medianoche se hicieron algunas cosas. Y esto no fue entre gallos y medianoche. Sí es cierto, como quien me precediera, reitero, había algunas aristas que esta ley de 1993 no tenía en cuenta. Yo me permito recordar que, por ejemplo, a partir de esa ley empiezan a llegar las inversiones a la República Argentina y había muchas cosas que no se habían tenido en cuenta. Me recuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando empezaban a venir los módulos para los campamentos, en lo que fue en primera instancia Minera Lumbrera, luego Cerro Vanguardia, el Salar del Hombre Muerto, que fueron los tres primeros proyectos a partir de este paraguas de esta ley de inversiones. Los módulos se traían del exterior. Y alguien por ahí dice, bueno, pero a ver, ¿esto lo hacemos en Argentina? Y esto se hace en la Argentina. Entonces dijimos, bueno, a ver, paremos un poco la mano, porque si hay algo que tenemos claro, particularmente quienes desarrollamos esta actividad, es que tenemos que darle valor agregado.
Si no, honestamente, nos vamos a dedicar casi que exclusivamente a ser un país extractivista y el valor agregado lo van a aplicar otros países mucho más bichos que nosotros. Ejemplo, China. Nosotros le vamos a mandar el litio y después las vamos a comprar, porque en definitiva las baterías traen el litio que extraemos de la Argentina. Y darle valor agregado, y esto lo hemos repetido en infinidad de oportunidades, darle valor agregado, y para que esto se entienda correctamente, no es porque nuestra organización sindical quiere tener más o menos afiliados. Porque darle valor agregado por ahí al litio es ponernos a hacer baterías, y nuestra Asociación Obrera Minera Argentina no los va a representar. Pero este es darle trabajo a los argentinos. Y en ese sentido y en esa vereda es que nos van a encontrar. De todas maneras, me habían convocado para hablar un poco del tema de régimen de grandes inversiones, ¿no? Este incentivo de grandes inversiones. Yo voy a profundizar un poco de lo que se decía recién, en pocos minutos. Mire, quienes adhieran al RIGI de ingresos brutos van a pagar 0% de impuesto. IVA van a terminar descargando 0%. Tasa de estadística, 0%. Impuesto país, 0%. Derechos de importación y derechos de exportación, 0%. Tasas municipales, 0%. ¿Qué van a pagar ganancias? El 25%. Bueno, les cuento que la industria nacional paga 35%. Van a pagar regalías solamente el 5%. Y acá me voy a detener en algo que, bueno, también se conversó recién al pasar de lo que termina resultando en nuestro Congreso Nacional, donde, perdóname la expresión, pero algunos diputados, senadores, seguramente pasaron a ser héroes nacionales, y hay otros que lamentablemente, y quienes defendemos una causa que consideramos más que noble, se han transformado en villanos. ¿Por qué decimos esto? Fíjense en que justamente ganancia es lo que se coparticipa con las provincias. Y regalías es lo que queda en las provincias, y se subió del 3 al 5%. La conclusión es clara. Resolvimos los problemas de ingresos económicos en las provincias y al país que le vaya bien. Y acá también me atengo, recién decían de proveedores. Cuando se habla de proveedores, en la inmensa mayoría de los casos, se habla de pymes. Miren, ustedes recién me escucharon un montón de 0%, ¿no? Nuestras pymes, que en algunos casos alcanzan más de 100 años de trayectoria en nuestro bendito país y la pelean todos los días con nuestra gente. Ingresos brutos pagan el 6%. Ganancias, reitero, pagan el 35%. El IVA pagamos todos, el 21%. Tasa de estadísticas pagan el 3%. Impuesto país, que también está en boga estos días, lo habrán escuchado, pagan el 17,5%. Derechos de importación, en promedio, pagan el 13%. Exportación, en promedio, pagan el 16%. En líneas generales, esto para que entiendan que es este régimen, que no es ni más ni menos para inversores externos y que me sobran los dedos de la mano. Y en desmedro de todos los argentinos. Nuestra Asociación Obrera Minera Argentina se ha manifestado en contra desde el día 1. Sí estamos de acuerdo que las leyes están y hay que cumplirlas.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Que quizás estamos en una etapa que se requieren dólares en Argentina, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la economía nacional es que no tenemos dólares y quizá tengamos que dar incentivos. Pero también aquí permítanme la expresión, esto no es no dar incentivos, esto es regalar, esto es saquear nuestros recursos naturales. Y acá también tenemos que plantear nosotros como organización sindical un miedo. Ustedes saben, particularmente aquellos que vienen de las provincias andinas, que adquirir la licencia social no es tarea sencilla. Ahora, si no nos van a dejar nada, ¿quién va a ir a poner la cara para sostener la licencia social de la que tanto necesitamos? Y esto creo que es uno de los temas que se nos vienen encima. Y va a ser el tema que se nos venga encima. Se modificó en el Senado, y recién se habló de ese 20% de garantías, entre comillas, para la industria nacional. Esto no nos garantiza nada. Miren, les cuento. Hoy ya tenemos empresas multinacionales que están asentadas en el país. Ya han inventado proveedores. Para que me entiendan claro. En Catamarca se suspendieron todas las órdenes de compra a partir de que estaban discutiéndose el RIGI en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya se han creado Audex, Sinoma, Power China, empresas chinas de proveedores. Y digo, ¿y los argentinos? Dicen que van a tener que competir. Yo me permito recordarles algo y para que me entiendan fácil, porque de esto se trata, que nos entendamos entre todos cuando estamos debatiendo temas como el que nos ocupa hoy. Ustedes recordarán, hace 6 meses, 8 meses, cuando nuestros compañeros, amigos chilenos venían a comprar aquí a Mendoza, a San Juan, a Neuquén, que llevaban todo. Bueno, yo me permito recordarles que hoy los argentinos vamos a comprar a Chile. Y esto, para que lo entiendan fácil y rápido, esto es que hemos dejado de ser en escasos 6 meses un país competitivo. Y siguiendo este lineamiento, nuestros proveedores, nuestras empresas, no van a ser competitivas en el mercado mundial y nos vamos a minar de empresas proveedoras y de productos de afuera. Con el agravante que hasta estaría previsto en la legislación que no solamente vamos a tener productos nuevos, sino hasta productos usados. Entonces, no esperemos que por ahí, bueno, viene la minería y si nos capacitamos y demás, vamos a tener trabajo. Por lo menos al día de la fecha se nos plantea ese gran interrogante. Ustedes dirán, che, hay algo que no entiendo. Esto lo comento porque por ahí algún periodista que nos tuvieron bastante en jaque estos últimos 30 días a partir de que nuestra asociación dijo que estábamos en contra. Me dice, che, hay algo que no entiendo. Si ustedes, organización sindical, posibilitan las inversiones, van a tener más trabajadores, van a tener más inversiones,
van a tener más afiliados. Y si algún pícaro por ahí anda dando vueltas, va a decir, che, van a tener más caja. Miren, la verdad, que además de ser dirigentes sindicales, somos argentinos. Y lamentamos tremendamente lo que ha pasado en nuestro Congreso Nacional. Lamentablemente, esto ha pasado. Está bien, por ahí hay embajadas, por ahí hay inventos de directores en empresas públicas. Pero la verdad, con total honestidad y por lo menos desde nuestra óptica, que se podrá o no compartir, esto no va a ayudar a la República Argentina. La fruticita del postre, después de todos esos ceros que le comenté, bueno, ahora bienes personales, que eso no les comenté, que eso no es para los laburantes, es para los de arriba. Pero bueno, por si se habían olvidado de los laburantes, ahora se acordaron. Vamos a volver a pagar la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Indudablemente las políticas que se manejan hoy en el gobierno nacional y con la anuencia, reitero, de algunos villanos que tenemos en la nación, tenemos un gobierno que claramente va a beneficiar a unos pocos en desmedro de todos los argentinos. Decíamos en San Juan hace pocos días atrás que, bueno, Laura estuvo, jugamos de visitante, y hubo muchas caras largas cuando Ahoma dijo lo que tenía que decir, que no es ni más ni menos que lo que acabamos de decirle a ustedes. Hasta aquí hemos puesto la cara, hemos venido a lo largo y ancho del país poniendo la cara. Ustedes saben que desarrollar la actividad minera tiene muchas contras, a pesar de lo cual, como trabajadores, siempre hemos venido poniendo la cara en aras de ir adelante con nuestra actividad. Y no solamente poniendo la cara acá en la Argentina, porque esto también queremos ser claros. Hemos ido a poner la cara en el exterior. No estamos en contra de la inversión externa. Lo que sí estamos en contra es que se la lleven toda. Entonces no sé si vamos a tener la entereza para ponernos por delante de nuestra actividad cuando por el otro lado estamos viendo qué es lo que se legisla en nuestra bendita República Argentina. Señores, con total honestidad, esto no va a ser desarrollo, por lo menos desde la opinión de nuestra organización y en nuestra actividad minera. Esto va a ser saqueo de nuestros recursos naturales. Permitime, Paula, agradecer a ustedes que están aquí presentes, particularmente a compañeros del Secretariado Nacional, de seccionales de aquí de la provincia de Buenos Aires, Tandil, Barquero, Olavarría y Ciudad de Buenos Aires, que me están acompañando, y gracias por darnos esta oportunidad de estar en este evento. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. La verdad que muy valiosas tus palabras, sobre todo porque, como muy bien decís, ser representante de un sector no implica perder de vista que ese sector esté integrado a todo un país y a una cadena productiva. Así que pero muy interesante tu exposición, y también entendiendo de que los trabajadores trabajan en empresas y que las empresas tienen que enfrentar los costos de este plan económico actual.
de manera integral o de un gobierno que no tiene la palabra productiva e industria en ninguna de sus aristas, en ninguno de sus discursos, así que me pareció que lo que decías recién es una buena introducción para darle la palabra a Elio del Re de ADIMRA, que como también decía Carlos, tuvo una participación muy activa junto con los sindicatos en el rechazo que se daba en el debate a la ley y bases en general, pero al RIGI en particular, explicando todas estas cuestiones que seguramente ahora hará Elio, y que bueno, se logró ese supuesto 20% que, como bien decís, es una sugerencia siempre y cuando, y empiezan todas las objeciones, así que claramente de exigencia no tiene nada, de esas exigencias que decía Carlos que necesitan estas, y condicionalidades que necesitan estas leyes, así que le voy a pasar la palabra a Elio del Re, empresario bonaerense del sector metalúrgico, segunda generación en el negocio familiar conocido como Del Re Hermanos y posteriormente Interlaken, cuyos inicios datan de la década del 60, es ingeniero industrial y dentro de la empresa es encargado de la parte comercial y el desarrollo del negocio. Además, desde el 2005 es miembro de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, y recientemente ha sido elegido presidente de dicha asociación. Elio, adelante. Bueno, muy buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires por este encuentro. Gracias a todos, desde Gala hasta el gobernador, muchas gracias. Siempre son muy atentos, muy prolijos, muy ordenados. Quiero agradecer a Paula también, que es una amiga, y a todos los compañeros del panel, ¿no? Porque creo que se están diciendo cosas interesantes. Voy a contarles que lo que decía Héctor, los sectores esos que pagan todo eso, que no los del cero, los del otro lado, somos nosotros, ¿no? Somos muchos en estos sectores, en lo que tiene que ver con el RIGI y los metalúrgicos. Un sector, la ADIMRA, que este año cumple 120 años, longeva, representa más de 20.000 empresas metalúrgicas, 95% pyme y de capital nacional. Y en esa lógica nosotros habríamos armado un plan estratégico metalúrgico, pensando hacia dónde teníamos que ir. Y lo voy a resumir en pocas palabras. Digo, los ejes de expansión del plan estratégico metalúrgico decía: minería, petróleo y gas, movilidad, agroindustria, cortados todos por exportaciones e industria 4.0, tecnología. Cuando empezamos a trabajar ese plan, nos aparece el RIGI en el medio, ¿no? Y el RIGI corta de alguna manera el plan que nosotros habíamos trazado. ¿Y por qué habíamos pensado en esto? Decimos, la agroindustria hoy es una realidad que junto con el campo pudimos desarrollar desde un recurso natural una industria asociada, una industria que exporta a más de 120 países, que solo no vende solamente fierros, vende tecnología, vende conocimiento, la siembra directa, lo llevamos a otros lugares. Y lo tomamos como ejemplo, porque decimos, el petróleo y gas y la minería pueden ser las palancas de desarrollo del futuro, emulando de alguna manera a lo que hizo la agroindustria. Y nos parecía que el camino estaba por ahí, porque el 70% de las compras industriales del petróleo y gas son metalúrgicas, y el 50% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. Teniendo una base de recursos naturales tan importantes como la que tiene la Argentina, lo seguimos pensando, que si nosotros podemos trabajar en el desarrollo de eso, vamos a tener una industria que no solamente puede abastecer las condiciones del territorio, sino que podría exportarse como modelo a otros países. Y creo que ahí está la virtud. Y cuando hablamos de recursos naturales,
entendemos que hay dos maneras de la industrialización: industrializar el recurso e industrializar el proceso. ¿Y qué decimos con esto? Decimos, bueno, podemos agarrar el gas natural y hacer un subproducto que nos sirva como fertilizante, o podemos industrializar el proceso para llegar a ese fertilizante. Y creo que ahí está la virtuosidad del tema. El RIGI, tal como se planteó, como contaba Carlos, como decía Héctor, no nos llena de dudas, ¿no? Porque nos queda ese 20% que pudimos trabajar, que pudimos hacer fuerza, pero no creemos que sea un plan de desarrollo de proveedores. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Y el otro día estaba escuchando algún análisis comparado del tema RIGI y decía algunas cosas interesantes. Y nos decía, nosotros no competimos con todos los países del mundo. Competimos con los países del mundo que tienen los mismos recursos naturales que tenemos nosotros y se lo queremos compartir al mundo, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que competimos con todo el mundo. Y cuando seguimos haciendo ese análisis, empezamos a ver los modelos. Y hasta los modelos que tienen menos en cuenta el desarrollo, no estaban dando tanto, porque las mayores flexibilizaciones se daban a la hora de transferir el dinero, en los costos que implicaba eso. Y en las sumatorias totales hablan de un 25%. Cuando agarramos todo, sumamos, restamos y empezamos a hablar de las tasas. Las tasas lo que contó Héctor recién, esas tasas, no se están dando en otro lado. Ahora digo, ¿por qué tanto? Yo escuché al presidente de la Cámara de Minería que dijo, antes que salga el RIGI, las inversiones se van a hacer con o sin RIGI. Ahora también. La planta de licuefacción que ojalá se haga en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, digo, se iba a hacer, claro, todos se quedan expectantes. ¿Saben a cuántos pymes metalúrgicos les pararon las órdenes de compra mientras estaba en sanción la ley? Estoy hablando hasta de un puente grúa, ¿no? Digo, eso es lo que condiciona este tipo de regímenes. ¿Estamos a favor de las inversiones? Sí. ¿Estamos a favor de las grandes inversiones? Sí. ¿Estamos a favor de las grandes inversiones que vengan del exterior? Sí, porque hay algunas veces que se agota el capital nacional para hacerlo. No estamos en contra de eso. Lo que decimos es, también estamos a favor de lo que nosotros no hacemos, que se traiga porque no queremos parar el desarrollo. Pero queremos que se compita de igual a igual con lo que hacemos nosotros, que no nos inclinen la cancha, que no las nivelen, que la dejen en las mismas condiciones. Si pagamos todos esos impuestos y los otros no, es muy difícil de poder competir. Es muy difícil. El otro punto, cuando hablamos de los países que tienen recursos naturales, digo, y vemos las condiciones y los beneficios que se dan, y acá me refiero específicamente a Chile, muchas veces tenemos que pensar que las empresas que hacen extracciones en Chile no son todas privadas, hay empresas estatales. O sea, hay beneficios que ya le quedan al Estado Nacional. Ahora, con esto no estoy diciendo que las empresas tienen que ser estatales, estoy haciendo una comparativa de costos e ingresos y dónde van quedando cada cosa. Porque, ¿para qué queremos los recursos si los vamos a regalar? ¿Para qué queremos los recursos si no nos podemos industrializar? Si no podemos generar trabajo, si no podemos achicar la brecha tecnológica con los países desarrollados, si no podemos lograr una Argentina más justa para todos los que vivimos en ella. No me quiero extender más, solo decirles que Héctor recién hablaba que hace 6 meses íbamos
los países limítrofes venían a comprar a Argentina. Hoy los argentinos vamos a comprar, los que vienen en la frontera, digo, ¿no? Van a comprar a los países limítrofes. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. Somos lo mismo. Lo que nos cambió es la política productiva. Necesitamos empezar a trabajar en políticas productivas que tengan que ver con la economía real, que tengan que ver con la micro. Necesitamos empezar a trabajar en cosas que reactiven la industria, que generen puestos de trabajo. Es la única manera que podemos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elio. Bueno, efectivamente vamos viendo cómo cada uno agrega un elemento más del RIGI que evidentemente no tiene la palabra trabajo, no tiene la palabra industria, tiene la palabra extracción y saqueo, yo creo, en esa ley, porque además lo más increíble de todo, que vuelvo a decir, entre todos los beneficios, uno que se supone que debería ser el beneficio más importante de esas grandes inversiones, que tampoco, digo, el piso es tan grande como debería, pero esas grandes inversiones es que entren, digamos, que nos den dólares, que vamos a exportar y nos van a dar dólares. Ahora, lo máximo que se logró es que en vez de 3 sean 4 años y a partir del 4º año tampoco tienen que liquidar las exportaciones, por lo cual además tampoco ni siquiera el objetivo de que entren dólares por las exportaciones está dentro del marco del RIGI. Digo que yo voy diciendo estas cosas porque cada uno me va haciendo acordar a un beneficio nuevo y los que estamos acá por distintas razones vimos muy en detalle, leímos el RIGI y quizás no todos tienen presente la cantidad casi obscena de beneficios que da esa ley sin ninguna condicionalidad, como efectivamente decía Carlos, porque no es lo mismo sugerir que haya integración nacional a que haya condicionalidades si se les va a dar la explotación y beneficios por 30 años de los recursos naturales de Argentina. Pero bueno, justamente para cerrar entonces el panel vamos a tener la palabra de Abel Furlan es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. En 2004 se convirtió en secretario adjunto de la seccional Campana y en 2008 secretario de prensa del gremio metalúrgico. En 2014 asumió como presidente del PJ de Zárate y entre el 2015 y el 2019 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Así que Abel, adelante. Bien, buenos días a todos. También, igual que mis compañeros, el agradecimiento al gobernador por generar estos espacios de debate, de discusión. Para mí no es casualidad que el gobernador haya tomado esta iniciativa. Sé perfectamente del compromiso que tiene con el proceso de industrialización en la Argentina. Gobierna la principal provincia de la República Argentina, la que tiene un potencial enorme en su cadena de valor, en su industria, y ojalá estos encuentros se sigan haciendo porque necesitamos esclarecer a nuestra sociedad. Yo creo que en algún momento vamos a tener que ser esto de cara a nuestra sociedad. Porque si hay algo que nos está ocurriendo es precisamente porque la sociedad ha perdido empatía con el modelo de desarrollo de la industria en nuestro país. Esto me lo dejó como enseñanza, recién lo contaba y lo voy a volver a repetir, la manifestación de la sociedad cuando salió a las calles a defender las universidades. Y uno se pregunta por qué la sociedad reaccionó de esa manera en defensa de las universidades. Porque desde hace mucho tiempo a esta parte hay una empatía y hay una certeza de la sociedad de que eso es importante. Sin embargo, nos están destruyendo nuestra industria, todo nuestro entramado pyme, y la sociedad está con una indiferencia enorme. Y creo que eso es responsabilidad nuestra. No hemos sabido, hemos perdido la batalla cultural de enseñarle y de inculcarle a nuestra sociedad qué significa un modelo de desarrollo de la industria. ¿Qué fue lo que hicieron los países centrales cuando tuvieron que tomar la decisión de resolver
los problemas de sus sociedades. Hicieron todo lo contrario, profundizaron y desarrollaron su industria, protegieron su mercado interno, protegieron sus recursos naturales y lo tienen grabado a fuego en su conciencia. Nuestro pueblo, lamentablemente, las nuevas generaciones, no han mamado porque nosotros no hemos sido capaces de inculcarle el significado. Porque no puede ser que hayamos elegido un presidente que ni en campaña ni después que asumió la responsabilidad de gobernar este país haya mencionado la palabra industria. Por algo ha hecho y ha negado toda esta cuestión, porque claramente no está en su agenda. Con lo cual, lo primero que tengo para decir sobre el tema que nos convoca es que nada del DNU que está escrito y que tiene vigencia y que le ha permitido hasta el momento al gobierno llevar adelante su política, ni nada de lo que estaba escrito en la ley Ómnibus, ni nada de lo que estuvo escrito en la ley base ha pasado por su cabeza. Esto ha sido pensado, ha sido escrito, ha sido diseñado en los grandes estudios jurídicos de las multinacionales. Mi ley ha sido simplemente el vehículo para llevarlo al Congreso y que esto sea sancionado. Lo vienen pensando desde hace muchísimo tiempo y se encontraron con una oportunidad histórica de que alguien que fue electo presidente le pudiera hacer funcional a las multinacionales, a los sectores más concentrados de la economía, para imponer, mis compañeros lo han nombrado saqueo, porque han tenido mucha utilidad para expresarlo, pero es claramente un robo de los recursos naturales en nuestro país. Esta es la síntesis. Le podemos después buscar las cuestiones técnicas más o menos que componen lo votado por el Congreso, que todavía no es la síntesis total de la ley. El Congreso también le dio facultades para que eso se siga profundizando. Y quiero ver la reglamentación, que va a ser la frutilla del postre de esa ley, del cual muchos, por no decir la grande mayoría, desconocemos. La deben estar pensando y escribiendo de las maneras que mejor van a proteger sus intereses los grupos más concentrados de la economía, aquellos que impulsaron este proyecto de ley. Que como consecuencia de eso también lo más grave, que no solamente se votó esto, se votaron muchísimas cosas más en un solo proyecto de ley, modificando leyes y, como dije anteriormente, dándole facultades al presidente que vaya a saber para qué la va a utilizar y cuáles van a ser la profundidad de esas decisiones que le ha dado el Congreso de la Nación. La verdad, la Argentina siempre necesitó inversiones y no es potestad de la Argentina la necesidad de inversiones. Cualquier país del mundo necesita inversiones. Ahora, nadie descuida su mercado interno, nadie descuida sus intereses. Siempre que se aceptan inversiones, se protege al país que vos representás. Y acá no ha sucedido absolutamente nada de eso. Y esta es la gravedad institucional. Y encima, lo que más duele es que la población en su conjunto lo ha aceptado. No solamente votando a este presidente, sino también mayoritariamente aceptando mansamente que esto ocurra, a pesar de que hubo muchas voces que se levantaron y dijeron, antes que los hechos se han consumado, de lo negativo que iba a ser para el país esta ley. Para el entramado productivo, para el entramado PYME, claramente, ojalá me pueda equivocar, no le van a respetar absolutamente nada. Miren, si hay algo que en mi sector, antes de que se tratara la ley, manifestaba, y Helio del Re puede ser testigo de esto, era que el sector de la minería y el sector de la energía iban a empujar a nuestra actividad.
Y muchas de nuestras empresas tenían solicitudes de pedido para precisamente abastecer esa demanda. Cuando vieron que el RIGI tenía posibilidad de ser aprobado, frenaron absolutamente todo. Creo que de alguna manera lo dijo también recién Elio a esa situación. ¿Por qué lo frenaron? Y pues le frenaron porque el RIGI les va a permitir comprarlo en otro lugar, traerlo 40% más barato de afuera, en desmedro de todo el entramado productivo nuestro. Con lo cual las consecuencias van a ser tremendas. Solamente para los empresarios, no, también para los trabajadores, pero también para el país. Han hecho desaparecer la demanda. Estamos en una hiperrecesión. Y no han idiotizado como sociedad de tal manera que todavía seguimos mansamente callados la boca sin hacer absolutamente nada. Miren, yo creo estar con la certeza de que este proyecto político termina con conflicto social. No hay otra manera de que esto termine. El tema es el daño que van a dejar, el daño irreparable. ¿Alguien se puso a pensar el pasivo ambiental que van a dejar estos tipos cuando empiecen a saquear los recursos naturales de este país? ¿Alguien se puso a pensar lo que significan los recursos que tiene hoy la Argentina para la demanda, no solamente de nuestro país, para la demanda del mundo? Argentina, por suerte, tiene recursos naturales que va a demandar para los próximos 200 años el mundo, que son en definitiva lo que están en juego, que son en definitiva lo que está en disputa. Hoy a la Argentina le vienen a saquear lo que el mundo va a demandar en los próximos 200 años. Tenemos hasta viento en nuestro país, que es lo que va a demandar el planeta para tratar de modificar lo que se hizo mal hasta acá. Miren, mucho se habló del litio, por ejemplo. La Argentina tiene 11 terminales automotrices. El impacto que va a producir la electromovilidad, y no lo hablo solamente porque va a tener impacto sobre los trabajadores que yo represento, sobre el sector autopartismo, pone en riesgo casi 70.000 puestos de trabajo. Imagínense que un auto a combustión que tiene 1.600 piezas en su motor va a ser impulsado por una batería de litio y una plaqueta electrónica. Todo lo demás desaparece. Nosotros tenemos el recurso natural más importante, que es el litio. Miren si la Argentina no pudo haber pensado cómo industrializar el litio para tomar conciencia de que lo que vamos a perder con esa incorporación tecnológica en el sector automotriz, poderlo contener produciendo la batería. ¿Saben cuánto va a impactar la batería en el precio del automóvil? El 50%. 50%. Pero no es solamente eso, la generación de divisa o la generación del impacto de lo que es la composición de la batería en el auto. Es mirando hacia el futuro. Hace 2 años y medio de Brasil se fue Ford. ¿Alguien puede garantizar de lo que estamos acá que dentro de 5 no se puede ir Toyota a la Argentina? Y de lo que eso va a producir. ¿Alguien puede asegurar de que eso no ocurra? Pues si nosotros podíamos tener una estrategia de industrializar el litio, de producir la batería, ¿no estaríamos también indirectamente garantizando las 11 terminales automotrices que tenemos hoy en Argentina y que le dan trabajo calificado a muchísimos argentinos? Bueno, esto lo puede manifestar un gobernador como Axel Kicillof, que tiene en su sangre qué significa, o el significado, mejor dicho, de la industria nacional, de la protección de la industria nacional. Estos tipos no les interesa, no es que no saben, no les interesa. Claramente están sometidas a las multinacionales y al poder real para saquear a la Argentina.
y la sociedad en su conjunto, el pueblo en su conjunto, que se joda, como bien dijo recién Héctor. Bien, gracias. Entonces, el problema en la Argentina no es económico, sigue siendo político, de entender cómo se dan los procesos en el mundo. Hay una disputa enorme entre Estados Unidos y China. Hay guerras que se están produciendo en estos momentos que nadie sabe, porque los intereses que se están disputando son inconfesables. ¿Por qué ocurren? Miren si la Argentina, con los recursos naturales que posee, no va a ser parte de esas tensiones y de esas disputas a nivel global. Entonces, para sostener eso y defender eso, nosotros necesitamos esclarecer a nuestro pueblo. No podemos seguir expuestos a que nos sigan idiotizando, a que nos sigan vendiendo espejitos de colores, a que nos sigan diciendo que el problema de la Argentina es un problema económico. No estoy negando que la Argentina tiene cosas para corregir en su macroeconomía. Estoy diciendo que el problema que tiene la Argentina es político. Siempre fue político y lo va a seguir siendo. Porque la Argentina no es un país pobre, es un país rico. La Argentina es un país que está sometido por las grandes potencias y por los grandes grupos económicos a ser un país manso y sin ninguna capacidad de reflexión sobre estos temas, porque siempre tuvieron en claro que en algún momento vienen o van a venir para quedarse con los recursos naturales. Ahora nosotros, que pertenecemos y tenemos lugares de preponderancia, lugares de decisión, de toma de decisiones, tenemos que empezar a abrirle la cabeza a nuestra sociedad. No puede ser que un modelo industrial como el que tenemos, que alguno puede estar cuestionándolo, alguno puede estar de alguna manera no siendo contenido por lo que tenemos, pero que tiene una importancia significativa, no sea defendido por la sociedad porque no entienden el significado de lo que significa el desarrollo de la industria en nuestro país. A partir de, no solamente de los recursos naturales, de los recursos humanos con los cuales contamos. YPF había desarrollado ya la posibilidad cierta de producir baterías. YPF había diseñado, había encontrado parte de la tecnología necesaria para ese proceso. Hoy pareciera que YPF está en manos de una multinacional, manejando la información, que es un recurso esencial hoy para la toma de decisiones, y Dios dirá de lo que va a ser YPF. Miren, frenaron el proyecto nuclear. El Karen 25 era un proyecto producido, diseñado con tecnología argentina. IMSA, madre de la industria Silay, en la provincia de Mendoza, están puestos a venderla, una empresa del Estado. El gobernador, que su provincia tiene el 25% de las acciones, mandó a votar afirmativamente el RIGI. 700 puestos de trabajo, pero no son los 700 puestos de trabajo directos. Es el significado que tiene una industria pesada como lo que es INSA. Es el significado de estar frenando una tecnología que diseñó la Argentina, que produce la Argentina, como el Karen 25. Claro, hay cuestiones geopolíticas. Estados Unidos no quiere que la Argentina siga incursionando por esos lugares. Bueno, si no somos capaces como pueblo de defender la soberanía de nuestros recursos, la soberanía de nuestras capacidades, y muy bien no nos va a ir. Entonces yo, simplemente una reflexión para esta charla con todos ustedes. Tenemos, y esto lo hemos hablado con Helio del Red, hoy presidente de ADINRA, que empezar a transmitirle a las nuevas generaciones el significado de lo que es el proceso industrial. Nosotros le vamos a proponer al gobernador de la provincia de Buenos Aires votar una ley que nos permita que el 2 de septiembre, Día de la Industria,
me bloqueé porque el 7 es el día nuestro, poder ir a todos los colegios de séptimo grado y de secundario, hablarles, trabajadores y empresarios, a los alumnos, para empezar a sembrar la necesidad de entender el proceso de industrialización, para que después no nos vengan a vender espejitos de color y nos lleven desde la nariz a lugares que nada bueno va a ocurrir para los argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. La verdad que es una convocatoria absolutamente interesante porque tenés total razón y me parece que estas actividades suman a eso, a saber que tenemos que salir. Probablemente muchos de los que estamos acá estamos de acuerdo con lo que estamos planteando frente a la necesidad del RIGI, de la industria, del desarrollo, de la defensa, de todos estos temas para una estrategia para la Argentina, pero lo importante es encontrar acá más herramientas y ver que somos muchos los que necesitamos ponernos de acuerdo para ir y dar estos debates en otros ámbitos. O sea, que este es el espacio para fortalecernos y generar argumentos y conciencia y fuerza para ir afuera y dar estos debates a donde nos toque a cada uno. Las escuelas sin duda son un lugar importantísimo, así que yo solo para finalizar quiero sumarme a los agradecimientos para que exista este espacio que se agradeció muy bien desde Gala al gobernador, porque por supuesto para que exista tiene que estar el gobernador con una idea clara del rol que tiene el sector productivo para la industria, pero lo que es importante y hoy en Gala es a todos aquellos que hicieron posible, trabajadores y trabajadoras que pusieron todo para que este Congreso tenga una organización espléndida. La verdad que ayer hablábamos de política industrial hoy y uno de los elementos que se dijo es la importancia de no solo el diseño, sino de la gestión, porque si no las buenas ideas, y en este caso la gran idea del gobernador Axel Kicillof de hacer un Congreso productivo, si no tiene la capacidad de gestión que necesitamos, no hubiera tenido el éxito que sin duda tuvo y está teniendo hasta ahora, así que agradezco porque eso, las políticas públicas necesitan gestión y ese es un gran desafío que tenemos, así que agradecerles por supuesto a cada uno de los participantes de este panel de lujo que tuvimos y por supuesto agradecerles a ustedes que están acá todavía escuchándonos, así que muchas gracias, mucha fuerza, vamos a dar el debate en esta sociedad. Gracias. Muy bien. Bueno, ya hay time, está este time,